especial en este maravilloso día que Él nos ha dado para disfrutar de sus bendiciones, porque la palabra nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy es un día hermoso para que nosotros reconozcamos esa provisión de Dios, esa intención del Señor de llevarnos a lugares donde podamos ser bendecidos, de llevarnos a donde su propósito se cumple en nuestras vidas. Te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Buenas Nuevas. Y en el día de hoy yo quisiera que veamos un tema que puede tener dos connotaciones diferentes. Si bien, como decía al inicio, la Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, proviene de Dios. O sea, Dios quiere y está dispuesto a bendecirnos, a darnos aquellas cosas que serán de bendición para nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos colocamos limitaciones a Dios. Y quisiera que nosotros nos examinemos en el día de hoy para ver si de alguna manera estamos nosotros colocando los límites a la bendición de Dios. La Biblia nos pide a nosotros como creyentes humildad. Necesitamos imitar a Jesús. Jesús mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero esa humildad no necesariamente implica pobreza, no necesariamente implica vivir en miseria. Y a veces hay personas que asocian la vida cristiana con vivir en escasez, con vivir en limitaciones. Cuando tenemos un Dios todopoderoso que es nuestro Padre y que nos ha dicho que nosotros podemos pedirle a Él y Él hará. Que pidamos y que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad será hecha. Y ahí entonces muchas veces es que entra el detalle. ¿Cómo yo sé si lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios? Y como si es conforme a la voluntad de Dios, Él me lo va a dar, pero si no es conforme a su voluntad, no me lo va a dar. Muchas veces nos escudamos en esa limitación, nos excusamos en eso para limitar nuestros sueños, para limitar nuestras metas y para quedarnos de manera conformista con el estado que tenemos en este momento. Soñar, yo quise buscar la definición de soñar y de sueño, y soñar me dice en el diccionario que consiste en anhelar persistentemente algo. Pero cuando nos vamos a la definición de la palabra sueño, hay una definición muy curiosa que dice: proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse. O sea, el diccionario te dice que cuando tú tienes un sueño es algo que es inalcanzable, algo que tú no vas a lograr. Mientras que nosotros somos llamados a poner nuestros anhelos, a poner esas cosas que nosotros necesitamos o anhelamos en las manos del Señor, para que el Señor, con ese poder infinito que tiene, pueda bendecirnos, dándonos aquellas cosas que anhela nuestro corazón, si son conforme a su voluntad. Pero como yo no sé muchas veces si algo es conforme o no a la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? No lo voy a pedir,
me voy a quedar estancada esperando a ver si es o no es la voluntad de Dios. Y bueno, no, yo no le voy a pedir eso al Señor porque eso es demasiado grande para mí. Eso es para otras personas. Y cavilamos en nuestra mente sin darnos cuenta que al hacer eso, no nos estamos simplemente viendo a nosotros como pequeños, sino que estamos empequeñeciendo a nuestro Dios, porque le estamos diciendo a Dios que Él no puede hacer esto o aquello por nosotros. Y escondemos en esa actitud una falta de fe, una falta de confianza en Dios, porque cuando yo estoy pidiendo algo al Señor, no es conforme a mi capacidad que Él lo va a hacer, no es conforme a mis recursos que Él lo va a hacer, sino conforme a su poder. Cuando Jesús se acercó a Marta y a María, una vez que había muerto Lázaro, hubo un momento en que el Señor tuvo que recordarle y decirle, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo quiero con un ejemplo bíblico que nosotros podamos ver de qué manera a veces nosotros le establecemos límites a Dios y somos nosotros los que con nuestra actitud, con nuestra falta de confianza, impedimos que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas o con nuestras vidas. Y te invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Acá en el versículo 17 nos muestra la... Y el profeta le dice al rey Joás, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, le dijo, tira. Él le había dicho que tomara un arco y una saeta. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. O sea, el profeta inmediatamente él fue, le dio una palabra y le dijo, Dios va a salvar a Israel de los sirios. Dios traerá salvación. Y cuando Dios te da una promesa, es porque Él es fiel para cumplirla. Pero aún dando Dios esa promesa al rey Joás, yo quiero que veamos lo que pasó más adelante, porque Dios muchas veces nos da promesas y Él espera que nosotros confiemos en que Él va a cumplir esa promesa, aunque no sea en el tiempo que nosotros esperamos o la forma que queremos. Y en ese mismo capítulo 13, los versículos 18 y 19, ocurre algo muy, muy curioso, muy interesante. En el versículo 18, él dice que le volvió a decir, toma las saetas, o sea, el profeta le volvió a decir al rey, toma las saetas, y el rey de Israel las tomó. Entonces Eliseo le dijo, golpea la tierra. Y dice que el rey tomó las saetas y golpeó 1, 2, 3 veces y se detuvo. Y lo sorprendente es, Dios que conoce los corazones, sabe por qué el rey solo golpeó 3 veces y se detuvo. Y entonces le responde el profeta en el versículo 19 diciendo, de manera enojada, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria.
La falta de confianza del rey Joás en la promesa que ya Dios le había dado no le permitió continuar golpeando el suelo con la saeta. Tal vez él se preguntaba mientras golpeaba, ¿de qué sirve golpear en el suelo con una saeta? ¿Qué yo gano con esto? Y muchas veces nosotros de esa misma manera carecemos de confianza en Dios para poner en sus manos nuestros sueños, nuestras metas y nuestros proyectos. Y pensamos que tal vez son demasiado grandes para que Dios los cumpla en nosotros, porque no creemos que Dios nos quiera bendecir. Y nos escudamos detrás de ese, si es la voluntad de Dios. Pero como yo no sé cuál es el fin que Dios tiene para mi vida, yo no puedo determinar si Dios quiere o no quiere darme aquello que yo anhelo. Lo menos que debo hacer o lo mínimo que debo hacer es pedir. Pedir. Soñar en grande es pedir a Dios aquellas cosas que anhela nuestro corazón, confiando en que Él mismo nos dijo que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abrirá. Que no seamos nosotros los que le pongamos los límites a Dios. Vamos a dejar que sea Dios el que ponga los límites, que sea Dios el que decida hasta qué punto me va a bendecir, que sea Dios el que decida hasta dónde me va a llevar y no que yo me quede porque yo decidí ponerle los límites a Dios y determinar yo hasta este punto es que Dios me va a bendecir, hasta este punto me va a llevar el Señor. Y hay una verdad que encontramos en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, que yo quiero que inunde tu corazón. Y en el momento en que tú vayas, que tú anheles algo y que tú vayas a pedir a Dios o que dudes si puedes o no puedes pedirle a Dios, yo quiero que tú recuerdes este versículo bíblico, que lo anotes en una libreta, que lo sombrees en tu celular, que lo pongas en un lugar donde lo puedas ver constantemente. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice que no solo para cumplir tus sueños, sino para darte mucho más de lo que esperas o de lo que tú mismo entiendes. Lo único que necesitamos es creer que servimos a un Dios que todo lo puede. Dios te bendiga.